Brea Productions presenta Hablando de Salud, con el doctor Lorenzo Brea. Un programa de compromiso social en salud pública enfocado en la promoción de la salud y prevención de enfermedades para poder ofrecer una mejor calidad de vida a la población. Hablando de salud, porque la vida es lo primero. Muy buenas tardes, damas y caballeros, sean todos y todas bienvenidos a una producción más de su programa Hablando de Salud, porque la vida es lo primero, a través de la radio 247fm.com y todas las redes sociales, en donde vamos a disertar temas tanto de interés de tipo colectivo como interactivo, efemérides, noticias de salud, curiosidades, entre otros. De esta forma iniciamos una vez más su programa Hablando de Salud, porque la vida es lo primero. Continuamos con el tema de hoy. En Hablando de Salud, nuestro tema de hoy. El invitado, ¿verdad? Aquí. En relación a nuestro tema de hoy, el cual consiste en una enfermedad que está ahora mismo de boga y sobre el tapete, sobre todo aquí en la República Dominicana, como es el cólera. Y también vamos a tratar unas pinceladas de lo que es la violencia de género. Estos temas van a ser disertados por el doctor John Pérez Mirambó, quien es investido en doctor en medicina egresado de nuestra Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, mi compañero de clase, diplomado en la Organización Panamericana de Salud en Género, perito en prevención de la violencia de género, experto en género, sexo y salud reproductiva por la USAID, es decir, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Actualmente se desempeña como encargado de violencia de género del Hospital de Ngombe. Bienvenido, doctor Pérez Mirambó, a su programa Hablando de Salud. Muchas gracias, doctor Brea, por la invitación, ¿verdad? Un saludo a toda su audiencia, que tenemos entendida que es vasta. Efectivamente estamos aquí para tocar esos temas de puntual importancia. En relación al cólera, por la cercanía que tenemos con el país de Haití, y se ha determinado que epidemiológicamente o a nivel actual existe un brote en esa nación. ¿Qué nos puede decir? ¿Qué relación y qué medidas podríamos optar para poder paliar que intervenga o que venga esa infección aquí en nuestro país? Bueno, como tú bien has dicho, hay un brote, ¿verdad?, detectado en nuestro vecino país de Haití, una enfermedad contagiosa muy letal y muy peligrosa, el cólera, causada por una bacteria, el Vibrio cholerae, y que se transmite a través de las heces humanas diseminadas en los campos, así como también los alimentos. Algunas autoridades han dado la alerta y es importante que el país en ese sentido también se active en las alertas para evitar un brote a nivel nacional. Es una enfermedad que aquí existe, pero básicamente está controlada. Si se activa nuevamente, lo que hay es que actuar en consecuencia, pero para evitar que entre, lo que hay que tener algún control migratorio, un control epidemiológico, una vigilancia a nivel de todos los puertos de entrada al país, o sea, las fronteras, etcétera, y evitar que las medidas de higiene se sigan sin ningún tipo de, ¿cómo te digo?, que las medidas de higiene se implementen a nivel de ese país y de nosotros mismos. En relación a los síntomas y síntomas, los signos y síntomas de producción de esa enfermedad, ¿cuáles serían los de más envergadura para uno poder detectar esta infección? El Vibrio cholerae afecta, es una bacteria entérica, es decir, actúa a nivel de intestinos delgados, estómago y colon, donde se reproduce de manera aumentada cuando estamos en contacto con ella. Las deposiciones fecales son las que transmiten la enfermedad, pero después que usted adquiere la enfermedad, ya sea porque comió algún alimento infectado, porque bebió una agua contaminada, los síntomas son cardinales: dolor de barriga, fiebre, malestar general, vómito y una diarrea incontrolable, que puede
desestabilizar la salud, puede que el paciente se deshidrate y puede dar al traste con una gran mortalidad, siempre y cuando se trate de una población infantil. Hay elementos para contrarrestarla, como son la doxiciclina, antibióticos, terapia, y las medidas de hidratación, simplemente con eso se contrae, se revierte la enfermedad. Muy bien, en relación a las medidas de higiene, ¿qué conducta deberían de tomarse? Porque, por ejemplo, doctor, una vez yo vi un vendedor de quenepas, de limoncillo, que tenía su carretilla ahí, y yo estoy parado ahí, me estoy fumando un cigarrillo y casualmente se le cae una maceta de la grande en una cuneta de aguas negras. Sí. El tipo es así, mira para todos los lados, levanta su maceta, la sacude, claro está, y la mete en la carretilla. Exacto. Ahí viene un amigo mío, un paciente, brea, tal cosa, y digo, veo que está comprando la misma maceta que se cayó, porque evidentemente que era muy grande. Sí. Le está vendiendo una maceta, él coge la maceta, y yo llamo al tipo, y el tipo, espérate, y yo llamo al tipo, coge su maceta, coge su limoncillo, se lo está comiendo, y yo llamo al tipo. Y entonces cuando al fin viene y le estoy explicando lo de la maceta que se cayó ahí, pues el tipo le dio una carrera. Entonces hay muchas condiciones que también se influyen en lo que es la transmisión. A mí me pasó algo parecido en una restaurante de comida china, los llamados picapollos. Viene una joven con una bandeja llena de pollo, se le cae al piso y ella olímpicamente la vuelve y la pone y la tira en la vitrina de mostrador. ¿Qué te digo? Hay una serie de situaciones de higiene colectiva que no son atendidas, sobre todo en el país de Haití. Es un país que no es un país, es un conglomerado, una masa de gente habitando un territorio. Entonces las medidas de higiene allí están desbordadas. En nuestros campos también hay deposición de heces fecales a nivel de cielo abierto, a nivel también de letrinas y demás, y toda esta dinámica da al traste para que se difunda lo que es, ¿verdad?, el cólera a nivel poblacional. Los restaurantes y demás deberían tener prevención en cuanto al lavado de alimentos, etcétera. ¿Tú me entiendes? De consumo humano. En Estados Unidos hay una vigilancia estricta por la FDA, Food and Drug Administration, para que todo lo que se come y lo que se beba, ya sea desde el punto de vista farmacológico o alimenticio, esté controlado. Pero aquí los controles de calidad muchas veces fallan. Aparte de que se hacen ingentes esfuerzos, ¿verdad?, por el Ministerio de Salud Pública, etcétera, pero siempre hay situaciones que dan al traste con que esta enfermedad se difunda a nivel poblacional. Entonces, a sabiendas de que existe un brote. Gracias, ministro. Siempre muchas gracias. Se improvisa en el aire. Esto es en vivo, claro que no, sí. Cómo no, esto es una tribuna abierta al conocimiento. A sabiendas de que actualmente existe un brote en nuestro vecino país de Haití, ¿cuáles serían las medidas desde el punto de vista migratorio de salud pública a nivel fronterizo para frenar de que venga esa epidemia hacia nuestro país? Como te acabo de decir, una vigilancia. Activar la vigilancia por parte del Ministerio de Salud Pública a nivel de la frontera en su conjunto. Aunque hay un problema mayor al que ya conocemos de salud, ¿verdad? Hay un problema de tipo social en aquel país, donde hay una gran revuelta, donde no hay institucionalidad, pero el Ministerio de Salud Pública, el Servicio Nacional de Salud debe empoderarse para coartar la entrada de personas infectadas. ¿Cómo lo hacen? Bueno, pues, como te dije, colocando personal en esos sitios y negar la entrada cuando hay una sospecha legítima de la enfermedad. Correcto. Entonces, en relación a los suministros de agua, las condiciones sanitarias de todas las poblaciones, sobre todo en las zonas más recónditas de nuestro país, como son las zonas fronterizas, personas muy vulnerables, ¿qué medidas se podría tomar para aumentar esas condiciones de higiene y de salubridad en esa población? Bueno, básicamente mejorar la condición de las aguas a nivel de INAPA.
puede manejar la parte dominicana, ¿verdad? Clorinando esas aguas, dando agua de consumo potable a la población tanto haitiana como dominicana. O sea, atender la ingesta de agua y de alimentos contaminados, tratar de prevenir a ese nivel. La higiene en su conjunto es lo que es mandatorio en este sentido, ¿verdad? El lavado de manos, lavado de alimentos para consumo, clorinar el agua, que son situaciones impensables en Haití. Por eso es que no podemos pensar en una solución nuestra a favor de ese país, y menos en las condiciones sociopolíticas que se está manejando. Lo que hay es que vigilar la entrada de esas personas, y si usted ve a alguna persona con afectación, ¿verdad?, decaimiento, usted hacerle algún tipo de expertise y devolverla a su país, lamentablemente. Porque si entra al país puede tener consecuencias catastróficas. Sí, porque en verdad somos vecinos. No, y que la Es un barrio dentro del país, vamos a decir. Y que el cólera tiene una alta incidencia de mortalidad, sobre todo en los niños. O sea, puede afectar los niveles de salud del país, los indicadores. Entonces aumentaría la mortalidad materno-infantil. Sí, señor. Bueno, la infantil más bien, la materno no. Sobre si se da el caso que la mujer embarazada se contraiga el cólera, bueno, puede que sí. Pero básicamente la enfermedad infantil de cólera es la que tiene mayores connotación y repercusión. Entonces, sabemos que la mortalidad infantil está en unos 18.6 por 100.000, sí, por 1.000 nacidos vivos, vamos a decir, por 1.000 niños. Sí, sí, sí. Es que sí, que es una alta mortalidad infantil, porque somos uno de los países con mayor mortalidad, lo cual es uno de los indicadores de su desarrollo, es decir, de un país que condiciones precarias. Ciertamente. Entonces aumentaría más ese porcentaje. Sí. O sea, no la mortalidad infantil, vuelvo y te repito, para que tú tengas un cólera que te afecte la mortalidad infantil, tiene la madre embarazada que contagiarse. La mortalidad infantil viene ya por otras situaciones propias del embarazo, ¿verdad? Embarazos prematuros, embarazos no atendidos, etcétera, etcétera. Recuérdate también que tenemos casi un 40% de los nacidos vivos en este país que son haitianos, no son extranjeros como quieren decir, son haitianos. Es un problema que está afectando pasivamente la dominicanidad, y eso lo sabe Salud Pública lo sabe también el servicio, y ningún país del mundo puede generar una población que el 40-50% sea de otro país. Eso es insólito, nunca se ha visto. Y como te decía, ¿por qué te digo esto? Porque la morbimortalidad haitiana está afectando, se está reflejando en los indicadores dominicanos. Por eso te hago la salvedad. Sí, escuché también, estuve revisando que en Pedernal existe un 70% de población haitiana por la migración y por la pobreza. Me tocó ir recientemente a Dajabón y es la misma historia. Ya los campos están prácticamente tomados. Hay lo que se llama una invasión pasiva. No es el tema, es un tema amplio, el tema haitiano, pero lamentablemente esas personas no tienen ningún tipo de cultura, ni de salud, ni religiosa, practican el vudú, y el salvajismo parece que se ha quedado en aquella población como una herencia africana. Sí. Inclusive me dicen que practican el canibalismo, lo cual es una verdadera aberración hablar de eso en el año 2022. Eso es correcto. Ya, bueno, pero es un tema muy amplio, Mirambó. Sí, ¿sabes? No es el tema tampoco. Pero en relación... Pero ahora mismo tenemos una vinculación haitiana con el tema dominicano, por el cólera. ¿De acuerdo? Sí. Eso es lo que hay. Vigilancia, restricción y tratar de paliar ese país, un tipo de ayuda que pueda darse para que ellos mejoren su situación sanitaria momentánea. Entonces, a sabiendas de que existe esa epidemia a nivel de nuestro vecino país Haití, ¿cuáles serían las medidas preventivas que nosotros deberíamos tomar al respecto? Vuelvo y te repito, cerrar la frontera. Cerrar la frontera y poner puestos de vigilancia epidemiológico con un personal adiestrado que pueda identificar cuando una persona, legal o no, va a entrar al país y está contaminada. ¿Cómo tú lo haces? Con la simple
observación. El que tiene cólera no va a estar activo, no va a estar tranquilo, va a tener algún tipo de decaimiento, tú lo vas a ver de lejos. Pero no obstante, vigilar y hacer un tamizaje de toda esa población que está entrando. ¿De acuerdo? Muy delicado, una gran inversión que habría que hacer. No tanto. Ahí hay hospitales y la zona fronteriza está llena de hospitales. Este país tiene una red de hospitales muy grande y puede empoderarse el país sobre eso. Pero tiene que haber una acción política que emane del presidente Luis Abinader, a quien saludamos desde esta tribuna, que lo ha hecho muy bien. Excelente. De nuestro punto de vista. Ahora vamos a pasar a cumplir con unos compromisos comerciales. Consultorios, estudios sonográficos, Dr. Sergio Solís Taveras. La excelencia en sonografías. Imágenes puntuales de óptima calidad. Sonografías general y especializada. Sonografía de tiroides, mamas, abdominal, obstétricas, transvaginal, musculoesquelética, perfil biofísico, próstata y testículo. Estamos ubicados en la calle Masonería número 28 del Ensanche Osama, Santo Domingo Este. Nuestro contacto a través del WhatsApp 809-760-3360. Repito, 809-760-3360. Consultorio de Estudios Sonográficos Dr. Sergio Solís Taveras. La excelencia en sonografías. Imágenes puntuales de óptima calidad. En Hablando de Salud, curiosidades. En Hablando de Salud, curiosidades. Sean bienvenidos a este programa Hablando de Salud. Hoy tenemos varias curiosidades. ¿Sabías que la más caliente, la temperatura más alta fue registrada en el mundo, ha sido en el Azizai, Libia, el 3 de septiembre del 1922? El termómetro llegó a los 136.4 grados Fahrenheit o 58 grados Celsius. Sin poder cerrar los ojos, un estornudo viaja en tu boca a más de 100 kilómetros por hora y una persona no puede mantener los párpados abiertos mientras estornuda. ¿Cuánto buscan uno así? El miembro más grande del mundo animal es el de la ballena. Puede llegar a medir más que un humano promedio alto. Fecha confusa. La fecha en las botellas de vino es la fecha en la que la uva fue cosechada y no es la fecha en que fue embotellado tal vino. A falta de fuego, gritos. Si gritas durante 8 años, 7 meses y 6 días, generas la energía suficiente para calentar una taza de café. Mira qué bien eso. Parecida a los humanos, aunque las hormigas son conocidas por trabajar en grupo y poner el bien común delante del individual, una investigación revela que sus colonias son un semillero para desarrollar comportamientos egoístas y corruptos, lo que las hace similares al ser humano. Para que no se peleen, hay 1 millón de insectos por cada persona. No está en la tabla. La letra J es la única letra que no aparece en la tabla periódica. Más cabello. La gente rubia tiene más pelo que la gente de pelo oscuro. Bueno, por perder la cabeza. La cucaracha puede vivir 9 días sin su cabeza antes de morir de hambre. Y hasta aquí, señores, estuvimos con curiosidades en Hablando de Salud. Porque la salud, señores, es lo primero.
En Hablando de Salud, curiosidades. Consultorios, estudios sonográficos, Dr. Sergio Solís Taveras. La excelencia en sonografías. Imágenes puntuales de óptima calidad. Sonografías general y especializada. Sonografía de tiroides, mamas, abdominal, obstétricas, transvaginal, musculoesquelética, perfil biofísico, próstata y testículo. Estamos ubicados en la calle Masonería número 28 del Ensanche Osama, Santo Domingo Este. Nuestro contacto a través del WhatsApp 809-760-3360. Repito, 809-760-3360. Consultorio de Estudios Sonográficos Dr. Sergio Solís Taveras. La excelencia en sonografías. Imágenes puntuales de óptima calidad. Continuando con nuestro tema de hoy en relación a la violencia de género, a cargo del doctor John Pérez Mirambó. Doctor Pérez Mirambó, ¿en qué consiste y qué es la violencia de género? Bien, lo primero que hay que definir qué es violencia, ¿verdad? Para tener una idea preliminar. La violencia no es más que la consecución de un fin a través de métodos violentos. ¿Qué es género? Bueno, género no es más que una clasificación del ser humano, género masculino, género femenino, etc. Cuando ocurren situaciones de violencia entre hombre y mujer, no solamente entre hombre y mujer, también entre niños y adultos, entre mujer fuerte y mujer débil, siempre que hay una diferencia de poder que ejerce uno sobre otro, hablamos de violencia de género. Pero generalmente la violencia de género se manifiesta en nuestro país en dos segmentos sociales primordiales, que son las mujeres, porque nos las están matando como pollos o como pollas, y los niños, niñas y adolescentes. Estos dos segmentos vulnerables son los receptores de la violencia y alteran los indicadores de salud. Le hace la morbilidad, es decir, la capacidad que tiene un ser humano de enfermarse, o la mortalidad, que es la capacidad o la variedad que tiene el ser humano de morir. Entonces tenemos una tasa importante de mortalidad en el país. Estamos entre el 5 o 6º lugar en América Latina de feminicidios. Entonces eso coloca el país en una situación difícil y, como te decía, son situaciones que se están manejando a nivel hospitalario, a nivel de salud, junto con las instituciones que verifican, que tienen que ver con la coartación de este tipo de flagelo, como son la Fiscalía, la Policía, el Ministerio de la Mujer, CONANI, etc. La violencia de género en nuestro país es un gran problema. Lo verificamos en los hospitales, lo verificamos en la vida diaria, lo verificamos en las redes sociales, en las difusiones de tipo publicitario, o sea, en los medios, y es un gran problema que está acarreando situaciones lacerantes a nivel de nuestra familia. Bien, en relación, en diciembre del 93 fue aprobado a la Asamblea General de Naciones Unidas con un título de Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer. Aquí se define cómo contrarrestar este flagelo, sobre todo a nivel de mujeres, puede ser de hombres, niñas y niños. Ahora bien, en relación a la República Dominicana, ¿qué medidas se están optando para disminuir este flagelo? Bueno, las instituciones pertinentes que tienen que ver con el manejo de violencia están haciendo su papel. El superior gobierno está empoderado, el propio presidente Luis Abinader ha auspiciado que esas políticas se implementen. Te puedo citar, por ejemplo, 14 nuevos centros de acogida para mujeres que son golpeadas y que no tienen dónde ir. Te puedo citar el Servicio Nacional de Salud. Está a nivel de hospitales promocionando la vida sana y atendiendo la violencia a través de unidades a la cual yo pertenezco. O sea que se está respondiendo a ese flagelo, a esa situación, y básicamente cualquier persona que necesite una orientación será atendida.
Una vez que se verifica lo que es el feminicidio o la acción contra un elemento de niños, niñas, adolescentes, pues lo que se hace es captar ese caso y darle el curso normal que amerita. Generalmente a nivel hospitalario se atiende la parte clínica y luego se remite a los poderes coercitivos como son fiscalía, policía, etcétera. Bien, también aparte de la violencia de género, existe una violencia de género en línea. El ciberacoso o cibersexismo. ¿En qué consiste este? Bueno, tú sabes que ahora con el debut de los teléfonos inteligentes, como le dicen, y con la apertura de las redes sociales, pues existe todo un universo o un metaverso, como le dicen, virtual, donde cada persona puede hacer lo que quiere. Y tenemos acoso a todos los niveles. Básicamente los niños que no tienen empoderamiento consciente de su situación son agredidos y son seducidos para que ese tipo de situaciones se verifiquen, o sea, los acosos, la seducción, etcétera. De igual manera, existen portales que unen personas, que son especie de, ¿cómo te digo? Son espacios donde las personas conocen otras, pero no están conociendo a nadie realmente. Muchas veces tienen un perfil que no corresponde con la persona y, como te decía, la computadora aguanta cualquier tipo de situación, cualquier tipo de personalidad. Y entonces tú generalmente no terminas conociendo. Tal es el caso de días anteriores que vi de una abogada que atrás de un sueño tal vez de amor perdió su vida con un asesino. O sea, el acoso sexual y la falacia, la seducción a nivel de medios es una realidad y debemos advertir. Entonces, desde ese punto de vista, ese tipo de problemas hay que controlarlo también y hay que empoderar a la sociedad y las mujeres para que no accedan a dar sus datos y a enamorarse vía virtual, para decirlo de alguna manera. En relación a los adolescentes, hombres y mujeres, poner atención porque esto es virtual. Te ponen una foto de cuando la mujer tenía 15 años y tiene 60. Es el caso de un amigo que conoció una vía virtual, está esperando ahí en un supermercado, ahí esperando su modelo que viene subiendo. Cuando ve subiendo esta vaca con un sombrero de flores volteado y parece como el Guasón de tanto maquillaje. El tipo hizo así y miró por un lado y se metió bajo la mesa para que no me vieran. Cuando ella pasó por ahí, bajó por la otra escalera. Eso no se hace. Efectivamente. Hay un manejo falaz, mentiroso, de lo que es la imagen y la personalidad. Entonces no podemos darle aquiescencia, no podemos dar como bueno y válido una relación que surja de este tipo de enlace virtual. En relación a los tipos de violencia en mujeres y niños, tenemos la violencia económica, la psicológica, la emocional, la física, la sexual, entre otras. ¿Cuál es la más frecuente y cómo se definen cada una de estas? Bueno, hay una, como tú bien acabas de definir, hay una diversidad de violencia, ¿verdad? Pero la violencia que más nos afecta es la violencia física, porque es la que pone en juego la integridad personal, biológica de la persona. Esa es la que nos está dando más problemas y es la que atendemos de manera urgente a nivel hospitalario, a nivel de la línea vida. Tenemos una línea vida, que es un teléfono bastante conocido, la gente lo conoce, 212-1202. Asterisco 212. Asterisco 911, asterisco 212. O sea, el Estado ha facilitado una serie de canales para que las personas que se sientan agredidas o que se sientan amenazadas puedan acceder y poder canalizar su caso de la mejor manera. Ese tipo de violencia se maneja a nivel de esos estamentos. Y en relación también, aparte de la violencia física, está la violencia psicológica, donde el individuo, a través de la culturización del machismo, tiende a minimizar a la otra persona, es decir, la persona agredida. Entonces de ahí vienen los grandes trastornos emocionales, Bueno, los cuales se pueden traducir en lo que son las depresiones,
los suicidios, la disminución de la autoestima, entre otros. ¿Qué nos puede decir al respecto, doctor? Efectivamente, la violencia psicológica es uno de los preámbulos de la violencia física. Recuérdate que venimos de una sociedad machista, heredada por años, ¿verdad? No podemos desarraigar esa conducta machista, sí podemos hacer programas para desmontarla, pero generalmente el macho comienza cuando la mujer se está acicalando, etcétera, comienza a denostar la mujer, a decir, no, que tú estás fea, no, que tú esto, cuando la violencia comienza a dar sus inicios en una relación de pareja, generalmente el hombre tiende a disminuir la mujer, diciendo, tú estás gorda, tú estás fea, tú tienes 3 hijos míos, tú no te vas a conseguir a nadie. Todo eso da al traste con lo que tú decías, la mujer se siente debilitada, la mujer se siente deprimida, etcétera, y comienza todo ese tipo de patología mental en la mujer. Efectivamente, todo esto está descrito en lo que se llama el círculo de violencia, que ustedes lo pueden hasta buscar en Google. Se trata de una situación en donde la mujer tiende a repetir situaciones violentas, a perdonar el marido. Tenemos primero el preámbulo de la violencia, ¿verdad? Que cuando comienza a elaborarse la violencia, el hombre comienza a decirle que tú estás fea, que se yo. Entonces viene la explosión de la violencia, que es cuando la mujer ya es agredida, y luego viene la reconciliación. Esos son básicamente los 3 puntos del círculo de violencia, que es un círculo definido en Google por una psicóloga estadounidense, que trató de plasmar gráficamente cómo ocurre la violencia. Entonces, generalmente, al ser un proceso vicioso, circular, repetitivo, la mujer termina generalmente siendo afectada físicamente. La violencia psicológica es un preámbulo, es una realidad antes de la violencia física. Una mujer que está siendo subyugada psicológicamente tiene que ya acudir a un sitio a prevenir su violencia. Muy bien, excelente disertación. Ahora vamos a cumplir con unos pequeños compromisos comerciales. Consultorios, estudios sonográficos, Dr. Sergio Solís Taveras. La excelencia en sonografías. Imágenes puntuales de óptima calidad. Sonografías general y especializada. Sonografía de tiroides, mamas, abdominal, obstétricas, transvaginal, musculoesquelética, perfil biofísico, próstata y testículo. Estamos ubicados en la calle Masonería número 28 del Ensanche Osama, Santo Domingo Este. Nuestro contacto a través del WhatsApp 809-760-3360. Repito, 809-760-3360. Consultorio de Estudios Sonográficos Dr. Sergio Solís Taveras. La excelencia en sonografías. Imágenes puntuales de óptima calidad. En Hablando de Salud, efemérides. En Hablando de Salud, efemérides. Efemérides en Hablando de Salud. Hoy es miércoles 5 de octubre del 2022. Faltan 87 días para que venga el año 2023. Día Mundial de los Docentes, el Camino y del Mutualismo. Efemérides nacionales. 1511. Por Real Decreto de la Reina Juana es creada la Real Audiencia de Santo Domingo, primer tribunal del Nuevo Mundo. 1775. Lluvias torrenciales y un temblor de tierra dañan las bóvedas de la Catedral de Santo Domingo. 1876. Un movimiento militar liderado por el general Ignacio María González da un golpe de estado al presidente Ulises Francisco Espaillat y crea una junta integrada por 7 personas. 1933. Es promulgada la ley 572 que declara traidores a la patria y fuera de la ley
a los opositores al régimen del dictador Rafael Leónidas Trujillo. 1965. Son dinamitadas las instalaciones de la revista semanal Ahora, muriendo 2 de sus empleados, quienes son Diógenes Ortiz y Papito Arias, cuyos cadáveres son enterrados en el patio del local al no poder sepultarlos en el cementerio debido a la guerra civil que se libraba en ese momento. Internacionales. 1797. Napoleón Bonaparte, por encargo de la convención, reprime un movimiento monárquico de París. 1865. Muere el gramatólogo venezolano Andrés Bello. 1910. Es proclamada la primera república en Portugal tras el triunfo de la revolución que derrotó al rey Manuel II. 1976. Muere el químico Lars Oseyer, estadounidense, de origen noruego, premio Nobel de Química en 1968. 1988. En Chile se realiza el plebiscito nacional por el cual el pueblo rechaza la continuidad y permanencia en el poder de Augusto Pinochet hasta 1997. Al año siguiente se convocan elecciones para elegir un nuevo presidente y un nuevo Congreso Nacional. Y hasta aquí, señores, efemérides en Hablando de Salud. Estás escuchando Hablando de Salud. Estás escuchando Hablando de Salud. Continuamos con nuestra gran disertación a cargo del doctor John Pérez Mirambó. Recordarles que el doctor Pérez Mirambó es investido en medicina, egresado de nuestra Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS. Ostenta un diplomado en la Organización Panamericana de la Salud en Género, en Salud. Es perito en prevención de la violencia de género, experto en género, sexo y salud reproductiva para la USAID, es decir, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Es encargado actualmente de violencia de género del Hospital de Engombe. Doctor Pérez Mirambó, en relación a la violencia de género y el COVID, ¿cuál es la relación existente? Ya que sabemos de que aproximadamente unas 137 personas anualmente mueren por violencia a nivel de Latinoamérica. ¿Cuál sería la relación? ¿Ha habido un aumento en la incidencia de los casos de género en relación con el confinamiento que hubo con el COVID? Excelente pregunta, como dicen siempre, un cliché, pero ciertamente debo decirte que la casuística, es decir, los registros que tenemos, dispararon las alertas de violencia contra la mujer y de violencia contra los niños, niñas y adolescentes. ¿Por qué? Porque recuérdate que venimos de un periodo de confinamiento, de claustro social, para evitar precisamente la difusión del COVID. O sea, esas medidas y esos toques de queda y eso, quédate en casa, etcétera, dio pie a que muchos abusadores pues tuvieran la oportunidad de oro para abusar de sus esposas, de sus hijos, sí, y de sus sobrinos, etcétera. O sea, todo ese tipo de personas que están en una situación vulnerable, que no viven con sus padres o que son menores de edad, etcétera, que tienen una persona dominante que puede abusar, efectivamente se dispararon las estadísticas con el COVID. Eso lo pudimos verificar en los hospitales que prestamos servicios. Bien, en relación a la República Dominicana, hubo un aumento de 150 mujeres y 251 niñas y niños menores de 13 años que se vieron obligados a acudir a las casas de acogida. Esas casas de acogida, implementado por el Ministerio de Salud Pública, el Servicio Nacional de Salud, rinden las expectativas.
Total y absolutamente. Esas casas de acogida son una iniciativa importante del gobierno que el presidente Luis Abinader ha reforzado con más de 14 casas. Lo que pasa es que son sitios secretos. ¿Por qué? Porque si tú agarras a una mujer en condición de amenaza, tú no puedes tener una casa de acogida de manera pública. Se maneja discrecionalmente entre el Ministerio Público y la Secretaría de Estado de la Mujer. O sea, ese tipo de personas que van allá son acogidas, como el nombre lo dice, y son guardadas cuando hay un mandamiento por parte de un médico de violencia o de una situación de riesgo mayor. Ciertamente es una política pública que funciona. Muchas mujeres han podido asistir a estos centros y han sido aisladas, ¿verdad?, del abusador en su momento. Entonces, en relación a la conducta cultural, transgeneracional, del machismo, el poder del macho, el patriarca de la familia, se impone en sobre todo lo que son una de las violencias más frecuentes, que sería la violencia intrafamiliar. Se aumenta entonces el confinamiento, el abusador está en más contacto con la familia. ¿Qué medidas podrían tomarse para en esos casos poder disminuir, sobre todo, aparte de las violencias, también los feminicidios? Bueno, te comento que ya no estamos confinados, ¿verdad? Ya ese periodo de la pandemia pasó. Pero el problema de violencia de género sigue latente, sigue tan campante. Entonces, ¿qué hacer para prevenir todo este tipo de situación? Porque es una política que debe ser constante. Básicamente prevenir. Prevenir, como se previenen las enfermedades, se previene también la violencia. ¿Cómo tú previenes violencia? Bueno, con charlas, con disuasión, diciéndole al hombre que si usted le pone la mano a esa mujer, usted va a podrirse en una cárcel. ¿Tú me entiendes? Todo ese tipo de situaciones dan al traste para evitar desmontar las conductas machistas que vienen de hace mucho tiempo. También la mujer debe acudir y debe denunciar, no puede quedarse con la simple agresión, ni dejarse de quedar, no, que ese hombre no te va a hacer nada, no dejarse disuadir, sino más bien canalizar su problema y evitar que la situación llegue a mayor y que ella tenga que pagar el alto costo de su vida, generalmente. Y tenemos que hablar crudo en este sentido. Entonces, ¿qué está haciendo el Ministerio Público en estos casos, cuando existe una denuncia de una violencia intrafamiliar? Quiero felicitar al Ministerio Público perteneciente a Santo Domingo Oeste, que nos da soporte en el Hospital Municipal de Engombe, a su directora, la doctora Nuris Mateo, que también ha dado un apoyo irrestricto para canalizar los casos. Tenemos, cada vez que llega una persona agredida al hospital, nosotros levantamos un acta a nivel de línea vida y ellos inmediatamente se encargan de tomar a esa persona y perseguir al abusador, si es el caso, o de tomar las medidas pertinentes, coercitivas, para resolver a nivel de fiscalía el caso. Recuérdate que los hospitales ni los médicos somos ni policías, ni médicos legistas, ni somos fiscales. Simplemente atendemos la salud y canalizamos el caso a la instancia que amerite. Y en esos casos de manejar un departamento de violencia de género, ¿no existe un departamento desde el punto de vista psicológico para darle un apoyo psicológico a la víctima? Efectivamente, el Departamento de Unidad y de Prevención de Violencia del hospital está adscrito, o sea, trabaja conjuntamente con adolescentes y con salud mental, con la parte psiquiátrica y psicológica, porque la parte afectada mayormente es la parte de salud mental. Efectivamente, hay una, como se dice, una coalición de especialistas para mejorar el tema a nivel hospitalario. Muy bien, excelente disertación. Vamos a continuar con una pequeña pausa comercial. Consultorios, estudios sonográficos, Dr. Sergio Solís Taveras. La excelencia en sonografías. Imágenes puntuales de óptima calidad. Sonografías general y especializada. Sonografía de tiroides, mamas, abdominal, obstétricas, transvaginal, musculoesquelética, perfil biofísico, próstata y testículo.
Estamos ubicados en la calle Masonería número 28 del Ensanche Osama, Santo Domingo Este. Nuestro contacto a través del WhatsApp 809-760-3360. Repito, 809-760-3360. Consultorio de Estudios Sonográficos Dr. Sergio Solís Taveras. La excelencia en sonografías. Imágenes puntuales de óptima calidad. Noticias de salud. Noticias de salud. Casi un tercio de las mujeres en los países en desarrollo empiezan a tener sus hijos en la adolescencia. América Latina y el Caribe es la región con la más alta proporción de nacimientos de madres adolescentes, con el 18% del total mundial de estos partos. Un nuevo estudio de la Agencia de la ONU para la Salud Sexual y Reproductiva revela que casi la mitad de las madres adolescentes dan a luz antes de los 17 años. Accidentes viales, una epidemia silenciosa y ambulante que mata a 1,3 millones de personas por año. Los accidentes viales dejan más de 1.300.000 personas muertas y 50 millones más heridas de gravedad en el mundo cada año. Estas cifras planean un problema que llevó a la Asamblea General de las Naciones Unidas a organizar una reunión de alto nivel para buscarle soluciones. La industria del tabaco también daña al medio ambiente. Las tabacaleras destruyen 600 millones de árboles y 200.000 hectáreas de tierra. Gastan 22.000 millones de toneladas de agua y producen 84 millones de toneladas de CO2 cada año para fabricar sus productos. Detalla la Agencia Sanitaria Mundial e insta a que el sector se responsabilice de esos perjuicios. La pandemia de COVID-19 está lejos de terminar, advierte el director de la Organización Mundial de la Salud. El director de la OMS advierte en su discurso ante la Asamblea número 75 Mundial de Salud, que se celebró del 22 al 28 de mayo en Ginebra. Tedros Adhanom Ghebreyesus afirmó que si bien los casos y muertes reportados del COVID-19 han disminuido significativamente, no es momento de bajar la guardia. Aunque en numerosos países se han relajado las medidas de prevención con el riesgo que evidentemente esto conlleva. Aún enfrentamos muchos desafíos, recalcó ante el pleno del órgano de toma de decisiones de la Organización Mundial de la Salud. Casi 1.000 millones de personas con discapacidades carecen de acceso a la tecnología de asistencia. La tecnología y los insumos de asistencia facilitan la vida de las personas mayores o con discapacidad. Sin embargo, de los 2.500 millones de individuos que precisan uno o más de esos productos en el mundo, a 1.000 millones no le llega. Sobre todo en los países de renta baja y media, donde el acceso puede ser apenas de un 3%. Y hasta aquí noticias de salud en Hablando de Salud. Mi nombre es Rafael Abreu Beltré. Noticias de salud. Continuando con nuestro interesante tema a cargo del doctor Pérez Mirambó sobre la violencia de género, bien sabemos, doctor, que la Organización de las Naciones Unidas en el año 2018 publicó un estudio global sobre homicidios,
en donde República Dominicana o América Latina representa la segunda región con más feminicidio después de África. Y dentro de ese renglón ocupamos el quinto lugar en relación a lo que es las incidencias más grandes de feminicidios. Ahora bien, las estadísticas parecen que están un poco turbulentas, porque muchas veces se habla de que aproximadamente 77%, un promedio, ocurren de feminicidios en un año. Pero sabemos bien que las estadísticas no están bien claras, y la Organización de las Naciones Unidas más o menos estima unos 200 feminicidios que no son registrados. De donde entonces sabemos que esos registros proceden básicamente de la Policía Nacional y del Instituto Nacional de Forense, el INASIF. Por lo tanto, la mayoría no son registrados. Se estima aproximadamente 200 feminicidios por año. Y existen los subtítulos, los cuales, sus registros, los cuales no son reportados como tales. Ahora bien, en relación a esto, a sabiendas de que la principal denuncia ocurre en lo que son las violencias, las violencias de género, ¿qué se podría decir o qué podría hacerse para poder hacer una estadística o poder plasmar una incidencia que sea más o menos acorde con la realidad? Bueno, la Organización Mundial de la Salud ha tomado el caso de violencia de género, los feminicidios, como un caso de salud. Fíjate que más bien es un tema de índole criminal. Sin embargo, afecta, como te dije al principio, los indicadores, las mortalidades. ¿De acuerdo? Entonces, los feminicidios son una pandemia, no solamente en República Dominicana, sino en Europa, en África, en todas partes tenemos un disparo, un auge de muerte de las mujeres a causa de sus parejas o exparejas, o de un macho en este caso. América Latina no escapa a eso. Nosotros tenemos culturas muy machistas, desde México, desde Nicaragua. O sea, hemos sido criados en ese ámbito y el Estado debe tratar de educar a los niños, inclusive desde las escuelas, para tratar de formar el respeto al ser humano, sobre todo a la mujer. Las estadísticas, como tú bien dices, están muy altas a nivel de República Dominicana, de América Latina. Tenemos que seguir trabajando y los gobiernos deben empoderarse para promover políticas públicas tendentes a disminuir este flagelo que lacera tanto a las mujeres y a la sociedad en su conjunto. En relación, en los casos de las víctimas, ¿qué deben de hacer las víctimas cuando están presentes ante una violencia de género? ¿Qué hacer? Bueno, si usted es una mujer y usted comenzó a detectar en su relación de pareja que usted está siendo agredida, la agresión no significa solamente física, sino desde el punto de vista psicológico, usted ya debe comenzar a abrir sus ojos, a crear lo que decimos técnicamente un comité de apoyo. ¿Qué es esto? Usted decirle a su vecina, a su mejor amiga, a su hermana, a su primo en la iglesia que usted está siendo asediada por su pareja, para que esa persona tenga conocimiento. Se crea un comité de apoyo a ese nivel. O sea, no es un comité en sí mismo, sino usted difundir esa idea con sus cercanos. Si usted llegó al límite de la explosión de la violencia, donde esa persona ya manifestó físicamente con usted un grado de violencia, ya sea que le dio una galleta, le dio un tubazo, una puñalada, como estoy harto de verlo, o le dio un tiro, o le dio un machetazo, así crudamente tenemos que hablar, pues ya usted tiene que tomar medidas y saber que usted está en un alto riesgo de mortalidad. Usted debe salirse de esa situación y aplicar lo que nosotros decimos un plan de escape. ¿Qué significa? Usted deje a ese hombre tranquilo, váyase de ahí, porque la va a matar. Entonces usted se va de una prima, se va donde un hermano. Usted puede irse donde su hermana. Sí, yo tengo una hermana que vive en que se váyase para allá. Y ya olvídese de eso, que esa relación se contaminó. Usted lo que está es en riesgo de muerte. Una vez que está eso, entonces ya también se dan las alarmas a nivel de hospital, a nivel de fiscalía, a nivel de policía, de las instituciones que te mencioné, que son
el Ministerio de la Mujer, etcétera. O sea, dar la alerta y usted atentar bien contra su vida, o sea, no dejarse matar. Eso es lo que pasa, básicamente. Y en los casos de que al transeúnte que se encuentra con que la mujer está embrujada con el hombre o que le cae atrás con un machete, ¿qué hacer cuando uno es testigo en esos casos? Bueno, eso depende de cada quien. A mí me enseñaron desde pequeño a no tolerar la violencia. Y si yo veo un abuso contra una mujer o contra un niño, yo reacciono de manera irracional generalmente. Trato de mediar, ¿verdad? Pero usted no puede tampoco meterse en lío de marido y mujer, porque muchas veces usted es afectado. Para eso están los canales. El abuso es intolerable bajo ninguna circunstancia, pero usted tiene que saber que hay una relación consensuada entre esa mujer y ese hombre. Usted no puede inmiscuirse. ¿De acuerdo? Los abusos no se deben tolerar, pero también hay que tener algún tipo de aprensión y de cuidado para uno no inmiscuirse en situaciones ajenas. Lo más que usted puede hacer es dar un consejo. Bien, la violencia de género, evidentemente que, como usted dice, es una epidemia. Totalmente, no es una enfermedad como tal, pero es una epidemia por el número de casos a nivel mundial que tenemos y porque causa enfermedades psiquiátricas y causa lesiones, laceraciones, etcétera, y mortalidad. Por eso es considerada una enfermedad realmente el tema de violencia. Sí, muy importante el tema de la violencia de género, pero es un tema de violencia de género enfocado hacia la mujer. Pero existe una violencia de género que es masculina, que no se menciona. Solamente se menciona la mujer como una víctima, pero muchas veces somos los hombres los que nos dan nuestro golpe. Bueno, tenemos que ser obedientes, tenemos que ser, que nos intimidan con todas sus acciones. En el hospital tenemos ese tipo de casos de masculinos que son agredidos y van y dicen, doctor, la mujer mía me cayó a galletas, me sacó un puñal, etcétera. O sea, me rompió se los da. botones, entonces yo Recuérdate que la violencia de género no es solamente contra la mujer, es contra una persona en condición de debilidad ante otra que ejerce un poder. ¿Me explico? Un padre contra un hijo, un marido contra una esposa, una mujer dominante contra un hombre mamita, para que me entiendan. O sea, todas esas situaciones son desiguales y son violencia de género. Te voy a recordar un caso que ocurrió hace un poco tiempo. Un señor fue a una tienda de café, una bomba. Él cogió un café y se iba. La muchacha del que cobra dice, hey señor, usted no ha pagado. Él se devolvió y le echó el café en la cara. ¿Usted lo recuerda perfectamente? Sí, lo recordamos. Entonces yo te pregunto a ti, ¿eso fue un hecho de violencia de género? Sí, claro. Ciertamente. Porque ahora yo te digo, si ese muchacho dice, hey señor, venga a pagar, ha sido un molleto de tu moreno fuerte, él le echa el café en la cara. ¿Verdad que no? Lo piensa dos veces. Entonces fíjate cómo la debilidad de la mujer es lo que dio pie a ese hecho violento. Entonces eso se da a diario en diversas circunstancias de la sociedad dominicana. Entonces, pero ¿cuál es la incidencia de violencia de género masculino? Bueno, generalmente no tenemos prácticamente mortalidad, porque un hombre no se deja matar de una mujer, porque hay una situación biológica, fisiológica de musculatura que le da un predominio al hombre. Pero hay muchas mujeres que han matado hombres, apuñaladas. Sí, pero son pocos casos. No se registran. No se registran, pero son menores. El caso puntual lo tenemos con la mujer y por eso atendemos ese segmento social, como te dije, con mayor enfoque. Entonces, cuando usted va a poner una querella en contra de una mujer, que usted ha sido violentado desde el punto de vista de su integridad física, psicológica, económica, emocional. Usted pone la querella y lo primero que lo detienen a usted para investigar. No, los policías se te van a reír ahí, cuá. Esa es la idiosincrasia de este país, pero esa violencia existe y no podemos tomarla como un chiste realmente, porque la hemos visto manifiesta en el hospital. Eso es correcto. Doctor, las políticas que se están tomando desde el punto de vista del Ministerio de Salud Pública, del Servicio Nacional de Salud, en relación a los protocolos, el desenvolvimiento, la protección a la violencia de género, sobre todo a las mujeres, niños y niñas y hombres. ¿Cómo usted considera las políticas gubernamentales tomadas desde el punto de vista del Estado? Bueno, debo decirte, siendo honesto, sin ninguna afiliación política, que el presidente Luis Abinader se ha empoderado del tema y ha auspiciado que las instituciones vinculadas al tema ejerzan su
deber al respecto. A nivel del Servicio Nacional de Salud, el doctor Mario Lama también ha implementado en gran parte de los hospitales. Doctor Edison Félix. Edison Félix, nuestro profesor y querido amigo. Maestro. Ellos han propiciado que esas políticas públicas sean implementadas a nivel hospitalario, que esas personas sean atendidas correctamente para evitar los feminicidios, para tratar de disminuirlos en ese ámbito. Todos los casos que van al hospital, como te decía, son remitidos a los poderes coercitivos, ya sea policía, ya sea judicatura, ya sea fiscalía, etcétera. O sea que es justo reconocer que en este gobierno se están dando los pasos pertinentes para dar apoyo a la mujer en ese sentido. Doctor, cambiando de ámbito, bien sabemos de que en el año 2001 fue creada la ley 8701 que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social, y también fue creado la 4201, la Ley General de Salud. En relación a la primera, la 8701, ¿qué nos puede decir actualmente que existe un debate en relación a lo que es las administradoras de riesgos de salud y los gremios médicos? No se ponen de acuerdo en relación a las tarifas, aumentan la cápita. ¿Qué ha pasado en ese conflicto actualmente? ¿Qué ha pasado? Bien, la seguridad social, como tú bien reseñas, tiene casi 20 años y pico en el país. Ha sido un sistema con muchas fallas, pero con muchos beneficios también. Los gremios médicos, encabezados por el doctor Zenén Cava, a quien felicitamos por su gallarda defensoría de la clase, está tratando de que las ARS desaparezcan y también las AFP. ¿Qué pasa? Que estas dos entidades jurídicas no pueden desaparecer por una simple petición, precisamente porque están avaladas por un sistema de seguridad social. Pero sucede y viene a ser que tanto las ARS como las AFP son verdaderos vulgares negocios que se quedan con el grueso efectivo del dinero que se genera por servicios de salud. En ese sentido, el doctor Zenén Cava está siendo coherente con el momento, porque son intermediarios y manejan la salud como un negocio y le deja pingües beneficios a ambas instituciones. Lo que se debe procurar no es que desaparezcan, porque es prácticamente una utopía solicitar este tipo de situación, pero que se disminuya el margen de beneficio que a ambas instituciones le fue conferido por la ley, y que ese dinero sirva para mejorar la calidad de vida de los pacientes, ya sea aumentar lo que son las enfermedades catastróficas, o sea, los gastos. Actualmente la vida de un ser humano vale 2 millones de pesos, 1 millón de pesos. Usted consumió eso, usted va a tener que vender su casa para usted poder seguir solventando una situación de catástrofe de salud. Entonces eso no puede darse en ningún país del mundo. Entonces usted no puede tener negociantes engrosando sus arcas y los médicos mal pagos y los pacientes teniendo situaciones de calamidad por esa desigualdad que hay en el manejo del sistema de salud y seguridad social. ¿Y cuál considera usted que debe ser el canal para poder resolver esta litis? El doctor Waldo Suero, un connotado dirigente, un connotado gremialista del Colegio Médico, que ha sido presidente 5 veces, me dijo en algún momento: Mirambó, si no es con lucha, aquí no se consigue nada. La lucha es buena y es válida y hay que seguirla para conseguir por lo menos un objetivo mínimo. No que desaparezcan, pero que por lo menos en la revisión de ley que se está dando a nivel de Congreso, estas instituciones ganen de acuerdo a una proporción lógica y entendible, no que se metan el mazo ellos y los médicos y los pacientes como verdaderos miserables del sistema. Ya hay una lucha y una concertación. Exacto. Bien, gracias, doctor. Le damos las gracias a nombre de nuestro staff de Hablando de Salud, y sobre todo representando a nuestra audiencia, tanto televisiva como auditiva. Queremos solicitarle a la vez unas palabras de exhortación para toda nuestra audiencia, tanto nacional como internacional, en relación a dos tópicos que hemos tratado aquí actualmente, como son el cólera actualmente, la epidemia que existe en nuestro país, y una segunda exhortación en relación a lo que es la violencia de género. Empezamos con la exhortación del cólera.
El cólera, prevenir, estar atentos, levantar las alertas propias de una epidemia que nos puede atacar. Es decir, comenzar desde ya a vigilar las entradas a nivel de puertos, aeropuertos, fronteras, de cualquier tipo de situación. Generalmente, en este caso se ha visto que ha sido de Haití. Entonces la vigilancia epidemiológica y el control migratorio tiene que darse de manera ipso facto con ese país y con esa frontera. No podemos permitir que esa situación entre a menoscabar la ya maltrecha situación de salud de los dominicanos por la pandemia que acabamos de manejar. En ese sentido, con relación a la violencia de género, es un tema de larga data que viene de etapas muy pretéritas, ¿verdad? De una formación cultural machista, abusadora. Debemos comenzar a desmontar también ese tipo de situaciones para que el macho no afecte tanto a la mujer y que se vea esta relación como un pacto de civilidad. Eso a nivel de escolaridad debe comenzarse a dar educación moral, cívica y de género, no la sexual, porque han querido ligar una cosa con otra. Entonces, la Agenda 2030 de las Naciones Unidas quieren colar lo que es la diversidad sexual. Eso es otro tema. Estamos hablando de la violencia en sí misma y de la afectación psicológica y física de los niños, niñas, adolescentes y de las mujeres. Entonces, nada, el reto está ahí echado y que el gobierno siga como está asumiendo su rol para desmontar todo este tipo de agresión y de conducta machista a nivel nacional. Gracias, doctor Mirambó. De esta forma concluimos una entrega más de su programa Hablando de Salud, porque la vida es lo primero. Hasta una próxima entrega.